believe, like all the people on the TV. You could do with a nip and tuck in a major operation that could fuck you up. You're grafted onto the same. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Tenemos la participación de una persona que ha trabajado muchísimo, de manera muy extensa, muy concreta, el tema de la criminalidad en México. Tenemos la presencia de un investigador que se ha formado en la licenciatura de Historia de nuestra casa de estudios de la UNAM, que también ha hecho sus estudios de posgrado en la Universidad de Texas. Él ha realizado diversas publicaciones en colaboración y también de forma independiente con investigadores como Cristina Bostoni, como Elisa Speckman Guerra, como Robert Buffington, que han abordado el tema de la historia de la criminalidad en México, pero no solamente desde el contexto de qué implica a partir de un discurso político el abordaje hacia lo criminal, sino que aborda de una manera muy amplia y que nos permite hacer un paneo muy importante acerca de la criminalidad desde los aspectos culturales, desde los discursos científicos, y que esto nos ayuda a conocer a qué le estamos llamando criminal y específicamente ubicado en el momento histórico del Porfiriato y de la Revolución Mexicana. Tengo el gran placer de presentar para ustedes al doctor Pablo Picato. Doctor Picato, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Me da mucho gusto poder estar aquí. Bueno, pues mire, ¿por qué historia de la criminalidad? Es una historia un poco trivial, si quieres, ¿no? Yo estaba pensando en el tema para mi tesis de doctorado y tenía algunas ideas sobre historia política de México ahí en Texas y me junté con mi asesor, le comenté y él me dijo: ¿por qué no lees este libro que está aquí en la biblioteca Benson en la Universidad de Texas y a ver si te interesa algo sobre las ciudades, sobre el mundo, el bajo mundo de las ciudades, ¿no? Y dije, bueno, voy a... Y me encontré con que en la biblioteca Benson, ahí en Austin, había una gran colección de libros sobre criminología mexicanos, porque era la colección de Genaro García que se habían llevado a Austin, y encontré que era un tema sobre el que mucha gente había trabajado en México en la época del Porfiriato, y me fui clavando, pues, y ahí salió el tema de la tesis y he seguido trabajando sobre eso. Pero obviamente eso es un poco la causa inmediata, pero también es claro que desde el momento en que yo empecé a trabajar la tesis, es mediados de los años 90, el tema se estaba haciendo muy importante en México, fue un momento en que claramente la criminalidad empezó a aumentar y a volverse más violenta, y entonces el presente también me empezó a dictar algunas de estas preguntas, ¿no? Hacia el pasado. Muy bien. Bueno, pues exactamente como usted nos comenta, las publicaciones que tiene al respecto tienen que ver con esta cuestión de la violencia, pero entender la violencia también como un medio de incluso de solución de conflictos o de mediación de algunas disputas en ciertos momentos históricos, y que esto, ante el choque de ciertos discursos, nos hace que no entendamos muy bien por qué se criminaliza en un contexto, en un lado, y por qué no se hace el otro. Por ejemplo, el doctor Picato ha abordado mucho esta dicotomía entre los crímenes entendidos o analizados bajo el delito de riña, en contraste con las disputas de hombres de ciertas clases más elevadas económicamente hablando, y que se habla de disputas por honor, por ejemplo. También el contexto en cuanto al papel de la mujer, por abordar otro tema. Pero para ya entrar directamente con nuestra charla, ¿qué le parece si nos ayuda a contextualizar la Ciudad de México? ¿Cómo era la vida cotidiana hablando de Porfiriato? De Porfiriato, sí, yo trabajé sobre todo para el primer libro sobre crimen, que salió en español hace un par de años, Ciudad Sospechosos, la época final del Porfiriato y luego la primera década después de la Revolución, ¿no? Pero desde 1880 se puede decir que la Ciudad de México estaba cambiando mucho, había mucha migración hacia la ciudad desde el interior del país, muchos de estos migrantes eran mujeres, ¿no? Y el espacio de la ciudad estaba cambiando.
lo que durante la mayor parte del siglo XIX había sido una ciudad de como 100.000, 200.000 habitantes, de repente empezó a crecer. De repente empezó a haber tranvías, otras formas de moverse en el espacio de la ciudad. Entonces las viejas divisiones que había en la ciudad se empezaron a romper, empezaron a surgir nuevas colonias populares. Entonces todo ese orden que existía en la ciudad, si se quiere, se empezó a transformar, ¿no? Entonces lo que uno ve durante el porfiriato, sobre todo en el porfiriato tardío, es como una gran preocupación por la gente de clase alta y el gobierno por tratar de restablecer esa frontera, ¿no?, entre la ciudad respetable y la ciudad marginal, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es una ciudad donde migra mucha gente, que forman colonias que no tienen servicio, que no tienen ni siquiera vigilancia, y al mismo tiempo un Estado que quiere mostrar una cara de prosperidad, de modernidad, de progreso, ¿no? Entonces esa tensión es lo que yo creo que define la vida en la Ciudad de México, ¿no?, durante el porfiriato. Y la forma en que se expresaba esa tensión, la que yo estudié con más detalle, es la forma en que se usaba la policía para tratar de transformar las costumbres de los habitantes de la ciudad, ¿no? Porque la educación, aunque empezaba a ser importante, todavía no alcanzaba a la gente, a todo el pueblo, digamos. La filantropía, de cierta forma, era algo que interesaba a pequeños grupos de las élites, pero no era algo que realmente llegara a todo el mundo. La iglesia no era tan influyente en la vida cotidiana en la ciudad como lo eran probablemente en ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces la relación entre el Estado y la mayoría de los habitantes de la ciudad era a través de la policía, a través del castigo y la vigilancia, ¿no? Entonces ahí es donde un poco se ventilan esas tensiones, ¿no? Por ejemplo, la forma en que la gente toma y utiliza los espacios públicos contra la idea que tiene el Estado de lo que hay que hacer, la conducta apropiada. Entonces es un momento como de enfrentamiento entre lo que la gente hace en la vida cotidiana no solo para divertirse, sino también para sobrevivir, para socializar, y lo que el gobierno y las élites piensan que deberían estar haciendo, que es un discurso, si quieres, muy irreal, porque no está basado en las condiciones materiales de la mayoría de la gente de la ciudad, ¿no?, que no tenían el privilegio de tener espacios privados, comprarse la ropa elegante que deberían usar, la capacidad de ir al baño cuando estaban trabajando, porque estaban trabajando en las calles. Entonces todo eso es lo que creaba esas tensiones, y se expresaba a través de la policía y lo que los criminólogos en esa época llamaban el crimen, que, como tú dijiste al principio, es algo cuya definición es en todo momento histórico muy cambiante y muy sujeta a discusión, ¿no? Exactamente. Y que algo muy interesante del trabajo que ha realizado el doctor Picato es precisamente este contraste entre las estadísticas que podemos encontrar de esta ciudad moderna, de este discurso de los expertos, de los analistas, de los criminólogos, que es cuando empiezan a tener esta presencia tan fuerte, para decir, bueno, ¿cuáles son los números que estamos arrojando? Si está disminuyendo, si está aumentando la criminalidad, ¿en qué zonas? Porque también estamos hablando de que se hace una planeación urbana de cómo debe de estar diseñada la Ciudad de México. Y vemos también cómo empieza a haber esta expansión hacia zonas periféricas, en donde se empieza a contribuir a un imaginario de que son las zonas más violentas, son las zonas más peligrosas, son las zonas más sucias, y que precisamente hay que rescatar lo que bien nos acaba de comentar para hablar acerca de qué tan importante era el papel del discurso criminológico en la realización de políticas públicas en este momento. Yo creo que era de los más influyentes. O sea, nosotros ahora, a principios del siglo XXI, obviamente pensamos que la sociología y otras ciencias sociales son importantes para darle forma a las políticas, ¿no?, sociales, ¿no?, y económicas. Pero en ese momento yo diría que la única disciplina científica que se ocupaba de la vida urbana era la criminología. Los criminólogos eran los que escribían sobre la vida en la ciudad. No había sociólogos que trataran de entender la vida urbana en términos generales.
la gente que empezaba a tratar de entender la vida de las mayorías de la población se enfocaba más que nada en el campo y veía la ciudad como un lugar irracional y peligroso, y como tú dices, ¿no? Con zonas donde mejor ni meterse, ¿no? Entonces los criminólogos eran los únicos que se aventuraban a tratar de explicar o describir lo que pasaba en la ciudad de una forma científica, ¿no? Obviamente hoy dudamos mucho del carácter científico de lo que hacían, pero tenemos que pensar que en ese momento ellos reclamaban esa etiqueta de científico y todo el mundo se las daba, pues, ¿no? Porque eran, como te digo, muy influyentes. Entonces, la forma concreta, digamos, en que eso se tradujo en políticas era, bueno, tenemos la formación de la policía como un cuerpo organizado, una institución en la Ciudad de México, con gendarmes uniformados a partir de los años 70, pero lo que vemos más claramente durante el Porfiriato es la creación de cárceles y sistemas penales que se pensaba iban a transformar la conducta de las grandes poblaciones, ¿no? Básicamente la idea era que la mejor forma de transformar la manera en que la gente se conducía era mediante el castigo o la amenaza del castigo, ¿no? Entonces tenemos obviamente la construcción de la penitenciaría en San Lázaro, que se inaugura en 1900, el penal de las Islas Marías. Realmente se pensaba que eso iba a transformar a la sociedad, ¿no? Y que eso era algo que el Estado estaba haciendo para... básicamente la idea no era tanto rehabilitar como separar y clasificar a la población, ¿no? Y los que eran criminales natos, como se decía en ese entonces, mandarlos a la cárcel para que no, o a las Islas Marías o a las colonias de trabajo forzado para que ya no contaminaran al resto de la sociedad. La premisa era que los criminales eran un tipo de gente distinta de la gente normal, ¿no? Entonces había que separarlos para que la gente normal pudiera continuar haciendo su trabajo decente y disciplinado, ¿no? Obviamente esto no funciona, o sea, porque las cárceles no funcionaban como se esperaban. Las cárceles básicamente se gobernaban a sí mismas, ¿no? Estaban desde ese entonces ya demasiado llenas de reos y muy poco controladas por los funcionarios que estaban a cargo de ellas. Y también había claramente, cualquiera lo podía ver, una forma de separar a la población que no era tan racional, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la mayoría de los arrestos eran por estar borracho, ¿no? Entonces a veces esa gente pasaba una noche en la cárcel y los dejaban ir, y a veces los mandaban a las colonias de trabajos forzados, digamos, ¿no? Entonces los vagos también eran sujetos. Entonces había como una especie de brecha entre lo que la criminología decía que había que hacer y lo que realmente sucedía en la vida cotidiana en términos de la policía arrestando gente. La otra evidencia más clara de que la relación entre estas políticas dictadas por la criminalidad y la práctica eran distintas era que todo el mundo sabía que la justicia solo existía para castigar a la gente que no tenía dinero, y que era casi imposible que alguien de clase alta fuera sometido a juicio o arrestado. Entonces obviamente ese papel que los criminólogos esperaban que tuviera el castigo para civilizar a la población, entre comillas, no funcionaba porque el castigo no tenía ningún tipo de legitimidad social. Era algo que te pasaba, pues. O sea, si tenías suerte te castigaban poco, si tenías mala suerte te mandaban a Valle Nacional o a las Islas Marías, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y este es un contraste importante porque, como bien ya nos lo había ilustrado en su momento la doctora Speckman, pues es entender también este paso de un sistema penal pensado, diseñado a partir de una ideología liberal. Uh-huh. Y cómo lo vemos plasmado en nuestros códigos, en nuestros distintos códigos, pero que trae un rezago en cuanto al surgimiento de un siguiente código como lo fue el de 1929, que duró muy poco, uh-huh, pero que contrasta con esta influencia del positivismo en la impartición de justicia, uh-huh, o del diseño de medidas punitivas para atacar a la criminalidad. Entonces este contraste es precisamente el cual nos está ilustrando el doctor Picato,
porque habla de esta ineficiencia. Entonces también todas estas cuestiones en torno a por qué no está siendo viable, por qué estamos hablando de sobrepoblación penitenciaria, como bien lo mencionaba, Lola Nillar de Castro en su libro de criminología ya da cuenta de que en el ámbito científico los congresos que empiezan a tener más peso en Europa de reunir a estos expertos de la criminalidad ya dan cuenta por ahí de 1870, un poco más, de que ya es ineficiente ese sistema, de que ya está teniendo una sobrepoblación desde ese momento. Y también, pues como bien nos lo mencioné, y para que no se nos olvide, pues estas normas de conducta que se tienen en cuenta de qué es lo que uno espera de la población urbana, en contraste de qué es lo que está pasando realmente, este choque cultural, y que influye en esta percepción o esta concepción acerca de qué es criminal. Claro. Ahí es interesante otra contradicción que estaba en juego, porque creo que no sería correcto pensar que, bueno, por un lado estaban las élites y el Estado y por otro el resto de la población. Había muchos desacuerdos, incluso como tú dices, ¿no? Entre, por ejemplo, los positivistas que decían, bueno, si alguien es criminal porque la forma de su cráneo nos dice que es criminal, entonces ni siquiera hay que juzgarlo, ¿no? O sea, hay que simplemente aislarlo, separarlo de la población. Mientras que había muchos juristas al mismo tiempo que seguían al pie de la letra el código de 1871, que decía, bueno, no podemos encarcelar si no hay un juicio, si no hay un proceso. Entonces había como, se sobreponían esas dos formas de pensar sobre el criminal, ¿no? Claro, y también dentro de la misma criminología, como bien dice, en cuanto a decir, si este criminal tiene estos rasgos ya determinados fisiológicamente hablando, o si es la influencia de lo social. Y en cuanto a hablar de lo social en este momento es muy complejo, porque puede ser desde lo que se entendía desde lo que la persona va a aprender en su medio de convivencia cotidiano, desde las prácticas que tiene dentro de su familia, o porque si tiene amigos que se dedican al hurto, etc. Entonces, sí, no, había criminólogos que seguían más al pie de la letra las ideas de Lombroso y los italianos que decían que eran cuestiones biológicas, atavismos, ¿no? Que simplemente mostraban físicamente las diferencias entre los criminales y los no criminales, y había gente que sí, que enfatizaba más la influencia del medio, el alcoholismo, la familia. Julio Guerrero, por ejemplo, es uno que trató de hacer eso, ¿no? En La génesis del crimen en México, 1901. Pero en general la mayoría de los criminólogos en México eran bastante eclécticos. Citaban a Lombroso y citaban a Tard y mezclaban un poco las dos explicaciones, ¿no? Sí, pero algo también muy importante es, pocos se aventuraban a ir hacia la propia experiencia de vida de la persona que estaba en ese lugar, en ese contexto, o que estaba preso ya pensando en la investigación que se hacía, en la investigación empírica de este momento, como lo es el caso de Carlos Romagnac. Muy pocos como él, sí. Romagnac y eso es interesante tenerlo en cuenta, él no tuvo una formación académica, sino que era periodista, ¿no? Y trabajó luego para la policía de la ciudad y escribió esos libros, Los criminales de México, que fueron bastante populares, ¿no? En su momento, ¿no? En la primera década del siglo XX. Y Romagnac era autodidacto y muy ecléctico también, ¿no? En la forma en que explicaba las cosas, pero él fue de los pocos que se metió a las celdas a entrevistar a los criminales. A veces incluso en algunos de sus libros cita los diarios de algunos de ellos. O sea, trató de hacer una investigación que yo diría era en cierta forma etnográfica. Estudió el lenguaje de los criminales, hizo un diccionario, y en eso yo creo que no ha sido reconocida su trabajo. Obviamente él partía de la misma premisa que muchos otros criminólogos, que era que si los criminales son gente distinta, la prisión es el laboratorio para entenderlos. Lo cual es problemático, obviamente, porque alguien cuando está en prisión se encuentra en una situación que cambia totalmente su lógica, digamos, como sujeto ante la ley, como ante la sociedad. Entonces no vemos que estos criminólogos hayan tratado de entender
tanto la sociedad de la que venían esa gente que acababa en la cárcel, como que veían a la cárcel un laboratorio perfecto y contenido donde ellos podían hacer sus investigaciones, ¿no? Pero aún así, o sea, les debemos mucho en el sentido de que se lanzaron a hacer esas preguntas, a tratar de entender a los reos en sus propios términos. Algunas de las preguntas que les hacían eran, ahora podemos decir que bastante absurdas, pero le permitían por lo menos a estos prisioneros hablar sobre su historia, sobre su familia, sobre sus antecedentes, sobre lo que les llevó a cometer un crimen. Y es una información que yo encontré, por lo menos en mi caso, muy, muy valiosa para entender la vida cotidiana de la Ciudad de México, más allá de la cárcel, o sea, afuera de la cárcel, ¿no? Exactamente. Y bueno, para seguir entendiendo esta cuestión de qué implica la criminalidad en la historia de México, pues hay que tomar en cuenta, y a mí me gustaría que también este fuera como el aporte de esta charla, contribuir ya no al mismo discurso, a la misma imagen trillada de criminología, hay que ligarla directamente con el estudio exclusivo del delincuente, sino ver todas las aristas que están alrededor, dado que entendemos que la criminología es esta ciencia multidisciplinaria que va a hacer el abordaje de qué es lo que estamos llamando delito o qué es lo que está en torno a él. Pues también entendamos que factores que influyen pues son aquellos que van a crear las representaciones sociales en torno a este delincuente, en torno a esta víctima, en torno a esta justicia. En este caso, en específico, centrándonos pues todavía, o ya no tanto en el porfiriato, sino pensando ya en los movimientos en torno hacia la revolución, que también es algo que poco se ha abordado porque parece que se investiga criminalidad, porfiriato, criminalidad y revolución, y parece que en el intermedio no hubiera, y sí lo hay, y es un tema también muy controversial que ya más adelante me gustaría que abordáramos, pero antes de ello, pues en torno a esta construcción social, ¿cuál es el papel de la prensa? De la prensa en este momento. Sí, es muy importante, y para mí fue muy importante también como una fuente, ¿no? Antes quería volver un poco a lo que habías mencionado al principio, ¿no? Sobre la criminología, que obviamente nos ha servido mucho para entrar en este mundo, pero me gustaría simplemente señalar algunas de las cosas que deja de lado, pues. Si usar a la criminología como una fuente histórica, yo me di cuenta, escribiendo mi libro, que no me permitía entender otras cosas que sucedían en la vida cotidiana que tenían que ver con las transgresiones, ¿no? Lo que llamamos crimen, o lo que a veces no estaba codificado como un crimen, pero la población o la gente pensaba que era una transgresión de las normas, ¿no? Sociales, ¿no? Y lo que encontré ahí, utilizando fuentes que no eran criminológicas, sino que eran más bien judiciales, fue que había un área, digamos, gris, podríamos decirlo, donde la ley tenía cierta influencia, pero también las costumbres y las tradiciones comunitarias dentro de los barrios de la Ciudad de México, ¿no? Concretamente, lo que encontré es que muchas veces, y eso yo creo que la experiencia contemporánea lo corrobora, ¿no? La gente que eran víctimas de robo o de violación o de estupro, ¿no? Preferían negociar antes que acudir a la policía y a la justicia. Es decir, que había formas de irse por el costado, digamos, del sistema judicial y penal, utilizarlo como una forma de presión sobre el transgresor, pero sin necesariamente con el objetivo de mandarlo a la cárcel, porque cuando uno manda a un ladrón a la cárcel, nunca recupera lo que el ladrón se robó. Entonces muchas de las víctimas trataban de, utilizando la estructura judicial ante un juez o ante un policía, y la amenaza del castigo, negociar con los transgresores para obtener un resultado que fuera más útil para ellos desde el punto de vista de miembros de la comunidad. Para una comunidad, a nadie le importa que alguien se esté pudriendo en la cárcel, lo que importa es recuperar o restablecer el orden que ha sido perturbado por una transgresión, ¿no? Entonces hay ahí un área que yo creo que vale la pena seguir estudiando porque no la entendemos bien, de esas negociaciones, de esa utilización de la ley, pero también en el marco de un contexto
cultural que no es estrictamente jurídico, ¿no? Claro. La gente conocía la ley y sabía utilizarla, pero su objetivo no era que se cumpliera al pie de la letra la ley, ¿no? Entonces eso creo que es otra como dimensión, digamos, de esta influencia o falta o de los límites de la influencia de la criminología, ¿no? Entonces, ahora vuelvo a lo de la prensa. No, que claro, es lo que, claro. Pero bueno, decir. sí, un comentario. Esto sí es muy importante porque parte del debate contemporáneo en cuanto a la crítica jurídica, pensando en la trayectoria, por ejemplo, del doctor Correas Vázquez, Óscar Correas Vázquez, es precisamente este cuestionamiento del papel del derecho como este mediador, situándonos en el sentido de que si vamos a hablar de una reparación del daño, pero yo como individuo puedo tener esta mediación o esta negociación con la persona que me ha agredido para que yo tenga la solución del conflicto en medida que sea lo menos desgastante posible, lo más conveniente, y que no se tomaba. Se buscaban otras alternativas, claro, exactamente. Sí. A mí me sirvió mucho cuando estaba pensando en estas cosas el trabajo de Braithwaite, que es un criminólogo australiano que ha trabajado mucho sobre lo que él llama justicia reintegrativa, ¿no? Y las experiencias en distintos países de buscar alternativas al castigo y a un juicio para restablecer lo que el crimen perturbó. Es decir, la sensación de seguridad de las víctimas, su propiedad, su capacidad como para salir a la calle sin miedo, todo eso que se pierde con un crimen. Hay, según él, otras formas de recuperarlo que no pasan por el castigo, que más bien el castigo impide llegar a ese restablecimiento de un orden, digamos, justo, y también la reintegración de los que cometen el delito, ¿no? Porque castigar separa, pero o sea, lo que yo encontré, y me parece que en el caso de la Ciudad de México, del porfiriato y los años 20, también sucedía, era que el interés de los habitantes no era en separar a la población entre los criminales y los no criminales, sino tener un sistema, un orden social, digamos, donde el conflicto se pudiera resolver sin la necesidad de excluir. Es decir, había esa idea que siempre ha habido de tratar de negociar, digamos, el conflicto, y había al mismo tiempo un sistema legal que era un instrumento, pero un instrumento muy malo para hacer esto, que había que darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, mucha gente venía, presentaba la acusación y nunca volvía a regresar porque por su lado ya había negociado con el criminal, algo que obviamente sigue sucediendo, pero que el sistema jurídico lo hace muy difícil, ¿no? Entonces, sí, este tipo de cosas que yo creo que ahora se están investigando mucho más, ¿no? Se podría decir, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, que intento de regresar a un sistema oral también puede ser entendido como una forma de facilitar este tipo de conversación que permite llegar a la justicia, ¿no? Una mediación distinta. Y las mediaciones también. Pues más que centrarnos en este modelo, en este cambio de la mediación oral, yo lo veo en cuanto a qué beneficios se obtendrían hacia la parte acusada, hacia la parte del delincuente como tal, porque actualmente ya vemos la inclusión de toda la argumentación de género, de cuestión de género, del feminismo, y también por qué no pensar en el análisis del fenómeno que nos permita tener otras medidas que no solo sea para la reintegración de la víctima, sino también para la resocialización con la persona que ha agredido, de una reeducación. Entonces yo creo que sí es un debate que está pegando muy fuerte, pero que además es muy importante tomar en cuenta, porque no solamente se trata de aislar, de encarcelar, separar o aislar en el caso de las penas, pensando en el funcionamiento de las Islas Marías, de las colonias carcelarias en Valle Nacional, que es un tema también bastante fuerte en la historia de nuestro país, sino también pensar en qué ocurre con este individuo. No solamente entra al sistema carcelario y se enfrenta a situaciones de total abuso de sus derechos humanos, por el hecho de ya considerársele como tal el agresor, ¿no?
Entonces, sí, y en ese sentido yo creo que, fíjate, la prensa tiene un papel bien importante, porque lo que yo encontré en la noticia policial ya desde el Porfiriato era que la prensa a veces cumplía una función que el sistema judicial no cumplía, que era mostrar ante el público los efectos de los conflictos y las transgresiones del crimen, ¿no? Es decir, cuando un caso aparecía en el periódico, esa relación entre la víctima y el agresor y entre ellos dos y el Estado se ventilaba de una forma distinta, que básicamente, para ponerlo en, digamos, una forma simple, pero que hay muchos ejemplos, es: fulano de tal cometió tal delito, su nombre aparece en la prensa, eso ya es una forma de avergonzar y de denunciar ante el público, ante la comunidad, esa conducta. Pero también lo que la prensa refleja claramente es que el Estado no hace mucho al respecto, de que la policía no llega tarde, de que la policía realmente los deja ir a veces a los transgresores, ¿no? Es un terreno donde estas relaciones de las que hemos estado hablando hasta ahora se ponen ante los lectores, y simplemente por el mero hecho de imprimirlas y distribuirlas en los periódicos, adquieren un significado distinto, porque, como dije, en primer lugar, el nombre del agresor ya es sujeto a un juicio, digamos, de los lectores, del público, y también la incapacidad del Estado para responder es algo que los lectores obviamente ven. No hace falta una lectura muy sutil para darse cuenta de que lugares como la colonia La Bolsa en esa época, que luego sería Tepito, no tenían ningún tipo de vigilancia, y la gente se agarraba a cuchilladas y la policía nunca llegaba, ¿no? Entonces, la prensa, yo creo que en ese momento empezó a tener un papel interesante para entender el crimen en México, y este papel, lo que he estado viendo en mis investigaciones que estoy haciendo ahora, que son más hacia mediados del siglo XX, ¿no? Aumentó, se volvió más importante la prensa en ese sentido, y sobre todo lo que llamamos la nota roja, ¿no? La nota roja durante todo el siglo XX ha sido, y hasta ahora, la sección del periódico o el tipo de periódicos que más se vende en México. Todo el mundo los lee. Y normalmente los hemos entendido como un tipo de lectura morbosa, de las fotos de los cadáveres y eso. Pero si las leemos, sobre todo la nota roja, yo diría de mediados del siglo XX, ¿no? Si leemos los artículos, las crónicas, lo que vemos es un periodismo que es muy crítico del Estado, porque básicamente lo que hace es retratar la incapacidad de la policía y del sistema judicial para prevenir o incluso castigar estos delitos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco esta historia, empezando en el Porfiriato y ciertamente llegando hasta el presente, no se puede entender si no entendemos el papel de la prensa, que obviamente ha cambiado a lo largo de todo este tiempo, pero que siempre ha sido un componente de la forma en que se percibe el crimen y de la forma en que el Estado y la comunidad se ven obligados a responder al crimen, ¿no? Exacto, como este medio de visibilizar, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora sí ya, como les he comentado anteriormente, pues abordamos esta aparente brecha entre Porfiriato y Revolución. Por favor, háblanos acerca de la criminalidad en este momento de convulsión política por el cual atraviesa nuestro país en la primera mitad del siglo XX. Sí, con la revolución empezó en el 10, pero realmente en la Ciudad de México se dejó sentir más fuertemente en 1913 con el golpe de Estado contra Francisco Madero, la Semana Trágica, ¿no? Y a partir de ese momento vemos no solo que hay mucha violencia política en la ciudad, de la cual son víctimas habitantes que no están involucrados en la revolución. Hasta entonces la ciudad había sido como una especie de isla, ¿no?, en el país, en el sentido de que no había sido afectada tanto por la guerra civil. Pero también la ciudad se vuelve un lugar donde entran y salen los distintos ejércitos revolucionarios y también el federal, y desde el 13, digamos, hasta el yo diría 17, 18, son épocas muy difíciles para la Ciudad de México, ¿no?
Yo obviamente no he investigado el resto del país desde el punto de vista de la criminalidad durante esos años, pero lo que pude encontrar en la Ciudad de México, digamos entre 1913 y 1919 más o menos, es que el trabajo de del sistema judicial queda un poco en suspenso. Los archivos no contienen muchos casos. Las estadísticas que se recopilaron se dejaban de recopilar, entonces no tenemos datos exactos sobre cuántos crímenes sucedieron entre 1910 o 11 y mediados de la década del 20, porque el Estado como que no le importó más este asunto, había otras cosas más importantes que hacer y ya no recopilaban las estadísticas, ya no le daban al castigo un peso tan grande como tuvo durante el Porfiriato. La policía estaba totalmente rebasada porque entraban los ejércitos revolucionarios y los pobres gendarmes no podían hacer mucho, y al mismo tiempo las comunidades se dieron cuenta de que la policía, si antes no era muy confiable, durante este periodo revolucionario no servía para nada. Entonces cambia de una forma tal la vida en la ciudad que lo que vemos, los pocos casos que he encontrado judiciales de esa época, algunos crónicas periodísticas, las memorias de algunos habitantes de la Ciudad de México, como Taracena, ¿no? Durante esos años, lo que muestran era que era una ciudad que estaba como expuesta a la anarquía revolucionaria, pero que al mismo tiempo no cayó en la anarquía. O sea, los habitantes de la ciudad pudieron seguir viviendo con las penurias que tuvieron que sufrir, pero los casos que tenemos, por ejemplo, de saqueos de negocios, ¿no? Que hubo varios, no eran así como totalmente destructivos y extendidos, eran como saqueos muy enfocados, iban a panaderías o a tiendas donde la gente sabía que había víveres pero que no los estaban vendiendo los dueños y simplemente los agarraba y decían, no, esto nos lo vamos a comer, pero no era algo que, por lo menos la evidencia que tenemos es que no hubo una gran cantidad de incendios, linchamientos, ese tipo de anarquía social que uno podría asociar con un estado de ausencia de la ley, ¿no? Entonces, yo creo que son años bien interesantes, obviamente porque políticamente el gobierno no existía o casi no existía. Y por otro lado la sociedad seguía ahí, ¿no? Y entonces ¿cómo se las arreglaban, ¿no? El otro factor que creo que es importante para entender estos años es que era una guerra civil. Cualquier gobierno que estuviera en la Ciudad de México estaba interesado en ganar esa guerra civil, desde el maderismo, el huertismo, los convencionistas, Carranza, los zapatistas como parte de los convencionistas, todos ellos querían utilizar a la ciudad, extraer los recursos para poder ir a ganar la guerra fuera de la ciudad, ¿no? En algunos casos la ciudad podía representar un poco de legitimidad política, aunque realmente no les importaba mucho eso, podía ser una fuente de financiamiento también, pero la cuestión es que todo se subordinaba a la guerra civil. Entonces, ¿eso qué quiere decir en primer lugar? Que toda esta obsesión, si quieres, porfiriana por el castigo, las cárceles, ya no sirve de nada. Si tú capturas a un borracho, te lo mandas a pelear con tu ejército, no a la isla, no al penal. De hecho, en 1913, una de las primeras cosas que suceden durante el golpe de la Ciudadela es que los cañonazos que supuestamente estaban intercambiando entre los rebeldes y el ejército federal destruyen unas paredes de la cárcel de Belén y se escapan un montón de reos, ¿no? Yo creo que es un accidente si quieres, pero también es sintomático de que la cuestión de la prisión y el castigo dejaron de ser importantes, ¿no? Durante esa época. Y lo que yo creo que para los años posteriores quedó de eso fue que el gobierno postrevolucionario dejó de enfatizar el castigo de la misma manera que lo había hecho durante el Porfiriato. O sea, si hay una continuidad, como tú dices, las leyes son las mismas hasta el 29, ¿no? Las instituciones son básicamente las mismas, aunque obviamente cambia el papel del Ministerio Público que empieza en esa época a desarrollarse, pero básicamente hay una continuidad. Lo que sí es muy claro es que la política social del Estado ya no está centrada en el castigo, que la reforma agraria se vuelve más importante, que la organización de los obreros industriales se vuelve más importante,
y se va desarrollando lo que eventualmente en los años 30 y 40 sería una construcción de un estado de bienestar donde se protegen los derechos de los ciudadanos, no solamente como buenos ciudadanos, sino como gente que tiene derecho a salud, a comida, etcétera, ¿no? Una forma distinta de pensar la relación entre el gobierno y los ciudadanos, ¿no? Y eso empieza, yo creo, a suceder durante esos años, aunque la forma en que se ha articulado, se ha estudiado mejor es viendo cómo se hablaba y cómo se practicaba la reforma agraria, las cuestiones obreras, ¿no? Creo que es más que eso, es una relación que va cambiando entre el Estado y la sociedad. Entonces, si en el porfiriato vemos que el intermediario, el representante del Estado que estaba más presente en la vida cotidiana era el gendarme, después de la revolución ya no es tanto así, ¿no? Es más el maestro empieza a tener una posición más visible. El otro representante del Estado puede ser el ingeniero agrícola, ¿no? O sea, cambia esto, ¿no? Entonces, yo creo que la revolución esa década nos ayuda a entender. Y la otra cosa que yo creo que es significativa, también hay mucho que trabajar sobre esto, es que si vemos las estadísticas que recopilaba el gobierno durante el porfiriato y luego cuando se restableció el orden en el 26 vuelven a empezar a publicar estadísticas de criminalidad, lo que vemos es que de hecho la criminalidad disminuyó en México, en la Ciudad de México y en todo el país después de la revolución. Durante el porfiriato vemos que es una ciudad que se va volviendo más violenta porque hay más homicidio y lesiones, pero después de la revolución, a partir como de los años 30, disminuyen todas esas tasas, ¿no? No solamente el número total, sino en relación a la población, hasta los años 80. Y entonces, obviamente puede haber muchas explicaciones de esta disminución, ¿no? Más educación, más empleo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una explicación muy importante es que la relación entre el Estado y la sociedad no pasa tanto por el castigo como por otras vinculaciones, ¿no? Y eso hace que disminuya no solamente las estadísticas en el sentido de la gente que son arrestados, sino de hecho la vida en la ciudad se vuelve un poco, es mi impresión, más segura desde el punto de vista de los habitantes, ¿no? Ok, y en este sentido, algo que mencionó, algo puntual, estos cambios en la violencia, en los delitos cometidos. Y al respecto sí me gustaría que nos compartiera algunos casos que usted considere son importantes para entender esta complejidad, tanto de la complejización de la criminalidad misma, como de estos cambios en el sistema de impartición de justicia en el país en este momento, ya pensando más hacia acá, posterior a la revolución. Claro. Sí, no, simplemente, yo creo que esa es una pregunta muy importante, no solamente qué es lo que hace el Estado, sino cómo cambian las prácticas criminales. Exacto. ¿No? Y no solamente la cantidad de crímenes, sino el tipo de crímenes que se cometen. Yo creo que esa es la historia importante de entender del siglo XX, ¿no? Un caso que yo creo que es muy sugestivo para entender esa evolución es el famoso caso de la banda del automóvil gris, ¿no? Que en la época de la revolución en la Ciudad de México robó un grupo de hombres en un automóvil gris, robaron varias residencias de gente de clase alta, luego fueron capturados, algunos de ellos fueron ejecutados muy rápidamente por las autoridades revolucionarias, o sea, sin un juicio completo, otros fueron enviados a la prisión, murieron en la prisión, otros salieron, pero el caso del automóvil gris muestra, que yo creo que sería un legado muy importante para el siglo XX, es que hay primero un grado de organización mayor en el crimen, y luego que estas organizaciones tienen una vinculación con representantes del Estado, que es esencial. En el caso de la banda del automóvil gris, todo el mundo decía que Pablo González, el general, estaba detrás de ellos. La cuestión es que tenían cierto grado de protección o control por parte de gente poderosa. Y esa percepción de la banda del automóvil gris, yo creo que colorea todo lo que sucede después.
en el sentido de que el crimen en el siglo XX, si lo vemos desde el punto de vista no tanto de la cantidad de crímenes, sino de la percepción popular del crimen, el problema ya no es tanto el borracho con un cuchillo que se pelea afuera de la pulquería con su amigo, sino estos criminales protegidos por el gobierno o por representantes del gobierno, que son impunes, que tienen armas de fuego, que se dedican a varios negocios, desde proteger a la prostitución, la extorsión, el robo, etc., y que finalmente son, como te diré, codificados o descritos en la figura emblemática del pistolero, ¿no? Que emerge en los años 30 y 40, ¿no? El pistolero como especie de guardaespaldas de un político, policía y criminal, ¿no? Es un tipo que mezcla varias funciones que tienen que ver con la violencia, porque es un experto en la violencia, y también tiene protección, tiene una charola, tiene una forma de evitar el castigo, ¿no? Entonces el pistolero como que condensa esta preocupación ante el crimen durante el siglo XX, ¿no? Es un tipo que incluso también está involucrado a veces en el tráfico de drogas, ¿no? Pero que no hay nada que hacer con ellos. O sea, incluso cuando matan a alguien, yo encontré muchas cartas de gente al presidente de la República diciendo: el pistolero fulano de tal mató a mi hijo y anda en la calle libre y dice que no le va a pasar nada porque el presidente lo protege, ¿no? Entonces esa imagen de ese tipo de crimen es lo que la gente se empieza a preocupar durante el siglo XX, y obviamente yo creo que entre esa figura del pistolero y el narcotraficante contemporáneo hay una conexión, en el sentido de que es crimen organizado, son expertos en el uso de la violencia, son gente que se dedica a varios negocios criminales y están vinculados con el gobierno, con el Estado, porque los narcos ahora, como los pistoleros en los años 40, fueron policías o tienen una identificación como policía o fueron militares y pueden evitar el castigo en algunos casos, ¿no? Entonces esa noción de que el crimen es algo que no es simplemente un fenómeno social de la vida cotidiana, sino que es algo que involucra la corrupción y la participación de representantes del gobierno y la violencia, es algo que yo creo que es muy emblemático del siglo XX, ¿no? Claro. Es decir, había menos crímenes, pero los crímenes que había, si vemos la nota roja, ¿no?, eran mucho más fuertes, tenían un gran impacto sobre los lectores, sobre el público, porque eran crímenes violentos en los que se sabía que nunca se iba a llegar a la verdad, digamos, ¿no? Entonces, no es que disminuyera la preocupación por el crimen durante el siglo XX, sino que la preocupación se enfocó en distintos tipos de crimen, ¿no? Entonces tenemos, bueno, la extorsión, la corrupción de distintas formas a partir del Estado, ¿no? El narcotráfico, la explotación de las prostitutas, tipo de personaje con un mundo, ¿no?, de la Ciudad de México, los cabarets y la vida nocturna, ¿no? Entonces esa configuración, digamos, del mundo criminal cambió totalmente entre el porfiriato y el siglo XX, ¿no? Claro, y aquí dos cosas importantes que me gustaría rescatar es pues también que pues recordemos lo que estaba pasando en la Ciudad de México en cuanto a que se está industrializando, ya se está asentando esta oferta laboral que empieza a aumentar también la llegada de personas del interior de la República ante esta oferta laboral, y también estos, ¿cómo llamarlo? No sé, un poco choques, porque ya hasta los 40 seguimos viendo una elevada tasa de detenciones, por ejemplo, bajo delitos de vagancia y malvivencia, pensando en un tipo. Pero también otro factor relacionado a la violencia, pues es que ya también hacia los 40 pues vemos toda esta serie de muertes de los grandes caudillos. Entonces pensar esta violencia, esta inmunidad de ciertos personajes que tienen que ver con la criminalidad de ese momento y que están vinculados con la eliminación física de altos personajes de la política también. Yo encontré varios casos también de eso, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, de senadores asesinados
que luego se llega a través de la investigación a encontrar que los que habían cometido el asesinato eran pistoleros a sueldo de otros políticos. Entonces esa relación que tú señalas es bien importante. O sea, la política después, a partir de la revolución, por razones que yo creo que son bastante claras, es una revolución, es una guerra civil, hay un proceso de militarización, pero también de parientes, sus madres generalmente, dicen, no, esto fue un delito, sí fui víctima de la violencia, ¿no? Y el juez no les cree, el sospechoso no les cree. Es como una lucha que yo encontré que era casi imposible en la que era casi imposible vencer. Las víctimas que iban a denunciar un delito sexual eran revisadas por los doctores en las delegaciones de policía y eran sujetas a una nueva humillación ante la gente que estaba ahí en la estación de policía. No se les creía. Básicamente, en términos de la operación de la justicia, solo podía haber violación si había evidencia de otro tipo de violencia que no fuera sexual. Entonces esa tensión entre lo que las víctimas decían que era un crimen, lo que casi el resto de los actores decían que no era un crimen, me parece muy interesante porque a pesar de que era tan difícil denunciar y llegar, vemos que hubo gente, vemos que hay muchos casos llevados ante la corte donde hay mujeres que, aunque es muy humillante, muy difícil hablar de eso, hablan de eso y dicen, esto me pasó, ¿no? Entonces eso creo que es una experiencia que es importante rescatar, porque ahí están las voces de esas víctimas que describen la violencia de una forma en que el resto de la sociedad básicamente pensaba que no había pasado nada, ¿no? Entonces ahí hay una historia que obviamente continúa en el siglo XX y ahora las cosas han cambiado bastante, yo diría. Si vemos las estadísticas de violación, se mantienen estables durante todo el siglo XX, lo cual es, yo creo, un poco engañoso, porque se puede decir, son obviamente pocos los casos que se denuncian, porque muy poca gente quería denunciar una violación, como acabo de explicar, pero también uno podría decir, bueno, si cambian las reglas, si hay más protección para las víctimas, uno tendería a pensar que entonces el número de casos aumenta, porque para las víctimas es menos costoso llevar una denuncia ante la justicia. Sin embargo, hay como una estabilidad que yo no acabo de entender, ¿no?, en el número de casos. Y lo que me hace pensar es que hay varias cosas en juego. Por un lado, que la gente obviamente no denuncia estos casos, pero que con el tiempo más gente los van empezando. Pero por otro lado, que la concepción de la violación como un crimen también cambia, y que esto es más difícil de establecer, pero hay algunas evidencias de que los conceptos o las ideas de la masculinidad van cambiando. Entonces la idea de que un hombre es más hombre porque viola a una jovencita ha cambiado durante el siglo XX. No es lo mismo de lo que era hace 120 años, ¿no? Entonces yo creo que es una historia bien difícil de contar y de establecer en sus datos básicos, pero que vale la pena tratar de entenderlo, ¿no? Y hay otros, como decía, otras áreas donde las mujeres tenemos que entender qué pasa con ellas en términos del crimen. Uno es el de la prostitución, que si bien no era un crimen, está asociado con el mundo del crimen, ¿no? Los prostíbulos, los cabarets, etc., donde las mujeres tenían un papel muy prominente, muy visible, y que yo creo que no tendríamos que desdeñar, ¿no? Creo que donde ha habido investigaciones interesantes o un poco más de atención ha sido en el caso de mujeres que están asociadas con ese mundo y que se vuelven narcotraficantes en la Ciudad de México, ¿no? Hay 2 o 3 casos de mujeres que eran bastante influyentes, porque controlaban la distribución de drogas en ese mundo, digamos, ¿no? De los cabarets, etcétera, ¿no? Entonces,
es una historia que no ha sido contada porque la mayoría de los casos que conocemos son de los narcotraficantes hombres, de los criminales hombres, pero hay un nicho, yo diría, de esas actividades ilegales, no sé si llamarlos crimen realmente, pero de ese tipo de ilegalidad donde el papel de las mujeres es bien importante, ¿no? Obviamente son sujetas a la extorsión de los policías, tanto las prostitutas como los narcotraficantes, pero al mismo tiempo juegan con el hecho de que para la mayoría de la población otra vez hay una contradicción entre lo que la ley dice que es un crimen y lo que en la práctica ellos pensaban que era un crimen. Por ejemplo, la prostitución o la distribución de drogas eran actividades que no eran concebidas socialmente como crímenes. Entonces estas mujeres se movían en esa ambigüedad, digamos, ¿no? Y algunas, como digo, con cierto éxito, ¿no? Muchas de ellas obviamente explotadas y sujetas a la violencia también, ¿no? Entonces creo que una visión de género de esta historia es bien importante porque nos ayuda a entender no solamente a las mujeres sino a los hombres, o sea, qué es lo que las mujeres podían hacer o no podían hacer, pero también qué es lo que los hombres pensaban que ellos tenían que hacer o no hacer con respecto a la violencia de género, el conflicto relacionado con esta economía ilegal, los delitos sexuales. Todo eso es una historia que hay que entenderla no solamente como una historia de las mujeres, sino como una historia de los hombres, ¿no? El caso yo creo que es más... o el ejemplo más claro para mí es el de las nociones del honor que tú mencionaste al principio, ¿no? A fines del siglo XIX, principios de los XX, los hombres se tenían que pelear para defender el honor de una mujer. No había de otra y estaba codificado, y aunque las clases altas lo hacían a través de duelos y las clases bajas lo hacían de una forma más informal, la lógica era la misma, el hombre tenía que proteger el honor, ¿no? Y eso ha cambiado durante el siglo XX, y la cuestión es de los delitos del honor, pero también este tipo de peleas violentas alrededor de conflictos que tienen que ver con la honestidad o la pureza sexual de las mujeres, pues, ya no son tan prominentes como eran entonces, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no solo el papel de la mujer en la sociedad está cambiando, sino también el de los hombres en relación a lo que ellos sienten que tienen que hacer, o que la idea de la masculinidad les impone como una obligación, digamos, ¿no? Claro, porque precisamente esta carencia en su momento pues polarizaba la percepción de pensando a las mujeres como agresoras, porque pues estábamos entre el discurso de lo privado y de lo público. Y por eso que tuvieran tanto impacto aquellas mujeres que transgredían, precisamente estas mujeres que como bien mencionaba, que se movían sobre estas dinámicas y que lograban o que tenían esta visibilidad a partir de agresiones entre ellas mismas o agresiones hacia hombres, pues era como era un momento impactante para la sociedad, pero que se quedaba solo en lo mal visto, en qué va a pasar con ella, se queda en la cárcel y ahí quedó, pero no ayudaba a entender el papel pues de hombres y mujeres, como bien lo menciona, pero como actores de estos mecanismos, de estas violencias también. Pero bueno, y pues ya para finalizar, lamentablemente, que yo no quisiera, en la actualidad y dada su experiencia como investigador, ¿cuáles son sus consideraciones para este abordaje de la criminalidad en México y también sus consideraciones de la criminología actualmente? Sí. Es una buena pregunta, porque obviamente el peso del crimen hoy es tan grande que estamos obligados a preguntarnos como académicos y como gente que le interesa estos temas, si las herramientas que tenemos para entender el crimen son las adecuadas, las herramientas conceptuales y metodológicas. Claro. El legado de la criminología nos sirve para entender lo que está pasando ahora, y yo creo que la respuesta es que no, o sea, en el sentido de que la criminología desde la época positivista hasta ahora había continuado trabajando sobre la premisa de que los criminales eran un tipo específico de gente a los que había que identificar, aislar o reintegrar, pero un poco el objeto de la criminología era el criminal, y siempre lo ha sido, ¿no? Desde el punto de vista
penal, judicial, ¿no? También el objeto siempre ha sido el castigo o la rehabilitación a través de la justicia, ¿no? Y ahora lo que pasa en estos momentos es que todas estas concepciones como que explotaron, ¿no?, enfrente nuestro y no nos ayudan a entender nada, ¿no? Entonces lo que hemos visto, mi experiencia tal vez sea un poco subjetiva, pero creo que eso está pasando con las ciencias sociales en México, a tratar de entender lo que está pasando ahora, es que como la criminología y la penología no ofrecían una forma de entender lo que estaba sucediendo, vemos que muchos politólogos, muchos antropólogos, algunos historiadores, unos cuantos sociólogos, como que cambiaron sus temas de investigación y con las herramientas que tenían para trabajar sobre política, sobre sociedad, sobre cultura, las transfirieron a tratar de entender el crimen. Y eso es bueno, tienen sus ventajas, en el sentido de que ahora nadie puede decir legítimamente que el crimen es un tema exclusivo de una disciplina. Hay un montón de disciplinas que estudian el crimen desde distintos enfoques y el chiste es tratar de ver qué sirve y establecer un diálogo entre esas disciplinas, que creo que no existe todavía de una forma efectiva, ¿no? También creo que es positivo el hecho de que ya los criminólogos, tal vez nunca lo tuvieron, pero por lo menos en el porfiriato ellos decían tener la autoridad para dictar estas políticas. Ahora nadie aceptaría eso, ¿no? Las políticas sobre estos temas necesariamente pasan por una diversidad de problemas y de áreas de la política pública, ¿no?, que ningún especialista puede conocer, ¿no?, en su totalidad, ¿no?, desde lo que se trata en el término del narcotráfico más específicamente, es un problema de salud pública, es un problema de justicia, es un problema de educación, es un problema militar. No podemos simplificarlo y decir, bueno, esta persona por ser un criminólogo tiene la autoridad para hablar sobre esto. Entonces me parece que eso es bueno, que haya menos gente que tenga la autoridad para hablar sobre esta cosa. Pero también, como decía, el problema que yo veo a veces es que no hay a veces un diálogo muy claro sobre esto, y mucho de lo que se hace a veces está muy enfocado a proveer al Estado de información y de consejos. En otras palabras, mucha de la gente que se ha dedicado a tratar de entender el problema del crimen, sobre todo cientistas políticos, dicen, bueno, yo voy a estudiar este problema para ofrecer una receta o un consejo al Estado para que haga algo. O sea, la investigación está muy enfocada a proveer al gobierno federal, a veces gobiernos estatales, a veces incluso locales, que comisionan estas investigaciones, que pagan por estas investigaciones, proveerles con algo útil, ¿no? Algo que puede decir, bueno, si hacen esto va a pasar esto, ¿no? Si educan a los policías sobre derechos humanos va a haber menos violación. Este tipo de, no diría recetas, porque obviamente son investigaciones muy complejas y muy interesantes, ¿no?, pero que siempre están orientadas por los resultados prácticos, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces es bueno hacer una investigación que no tenga un resultado práctico, que nos ayude a entender lo que está pasando sin necesidad de traducirse en una política pública. Ya alguien vendrá que diseñe las políticas públicas, pero yo creo que en este momento es muy importante que el diálogo sobre estos temas sea complejo y sea sofisticado y no sea simplificado alrededor de simplemente solucionar el problema. El problema no se va a solucionar, va a seguir ahí muchos años y hay que vivir con él, pues, ¿no? Entonces una receta mágica no existe. Entonces la única, en mi opinión, la única política que creo que puede ser buena es discutirlo públicamente, dejar que distintas voces se expresen sobre este problema y llegar a políticas que sean apoyadas socialmente y políticamente por distintos sectores, ¿no? No un Estado que desde arriba diga, bueno, yo voy a arreglar esto, sino una especie de consenso social para que las soluciones se vayan avanzando, digamos, ¿no? Y en ese sentido lo que es muy claro es que la investigación
de muchos expertos se enfocaba en políticas que pasaban por la represión, la interdicción, el arresto de los jefes del narcotráfico, y muy poco sobre el problema de la justicia y la operación de la justicia y la incapacidad realmente que tiene el sistema judicial actual en México de, ya no digamos de encontrar culpables, sino simplemente de explicar lo que está pasando, ¿no? Ahí es donde yo creo que hay un área donde es necesario que haya muchas voces y mucha investigación para entender cómo la justicia es clave para, no solamente para castigar, sino también para que socialmente se cree un consenso que apoya al Estado, o que por lo menos le dé cierta legitimidad en sus políticas. Si hacemos lo que se hizo durante el gobierno de Calderón, es simplemente mandar al ejército a agarrar gente sin una contraparte judicial que diga, bueno, estos sí fueron o estos sí no sirve de nada. O sea, no logras ningún tipo de consenso social, no logras ni siquiera que la gente que está asociada al negocio de las drogas lo vea como algo que influye en sus cálculos de, bueno, voy a hacer un crimen, voy a cometer un crimen, sí, si nadie me va a cachar, ¿cuál es el costo de cometer un crimen, ¿no? Hasta que no cambie el sistema judicial, ese cálculo no va a cambiar, ¿no? Claro, y que tiene que ver, bueno, hablando de narcotráfico en la actualidad, pues pensar también en todo este costo de capital humano, todas estas vidas que se han perdido, independientemente de que sean agresores, de que sean víctimas, porque muchas veces ni siquiera se investiga, muchas veces queda así, o sea, son las estadísticas de las muertes por el narcotráfico, por los enfrentamientos que son entre grupos de propios narcotraficantes o grupos armados, o que son entre narcotraficantes y fuerzas federales, o gente civil que estaba en ese momento y que fallece. Pero también pensar en estas metodologías, en este abordaje que hay que crear, ya no reproducir, porque nos es insuficiente. En el pasado podríamos pensar que la pieza fuerte de un criminólogo era la elaboración de un peritaje, la elaboración de un estudio que tenía una validez jurídica, porque se hablaba de un proceso que se estaba siguiendo. Ahora, si no hay ese proceso, no se hace esa investigación, se hace por otros medios, desde afuera, desde otros especialistas. Pero que solamente se queda en investigar esa esfera de ese crimen específico. Ahora lo que está muy en boga es hablar de la trata de personas. De toda la complejidad de estas redes, de un mercado también, de vincular la criminología con otros temas que no necesariamente sean la medicina, la psiquiatría, la psicología, que era los inicios que tuvo el discurso criminológico. Pensar también en todo este crecimiento de un mercado de cuerpos, de todo lo que implica alrededor, de que hablamos también de un mercado de armamento. Comentaba el caso de la banda del automóvil gris. La banda del automóvil gris inicia también con una serie de mercadeo, pues de automóviles, me parece, con una serie de distribuir estos bienes que habían adquirido de las casas a las cuales entraban, y que tenían la complicidad de policías, que tenían la complicidad de otras personas en otros estados, y que eso hacía que se formaran redes de distribución que incluían a más actores, y que nos ayuda pues a concebir cómo se va armando parte de la criminalidad que ahora ya nos está desbordando. Sí. Otra cosa que lo que tú mencionas, que creo que es bien importante recordarla, es que la cantidad de homicidios y el nivel de violencia que vemos en los últimos años ha causado una especie de sensibilización hacia esas vidas que se pierden, digamos, ¿no? Y es totalmente cierto, la inmensa mayoría de esos homicidios no son investigados. Y eso que sería muy fácil decir, bueno, ¿para qué investigarlos si eran todos narcos? Les iba a tocar de una forma u otra mejor, que es un poco el razonamiento que han tenido los gobiernos hasta ahora, desde el anterior. Pero si cada una de esas muertes no es conceptualizada como lo que es, como un asesinato, como un fracaso, digamos, no vamos a poder realmente dar cuenta. Yo creo que el legado que nos va a quedar y que va a ser bien difícil de resolver es
todas esas decenas de miles de muertes que no han sido explicadas, solucionadas y a veces hasta nombradas, porque no sabemos quiénes son, algún día vamos a tener que lidiar con ellas. Claro. Y vamos a tener que lidiar con ellas como sociedad, yo creo, desde el punto de vista o con el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? Es decir, estas víctimas de homicidio, aunque hayan sido narcos, también eran seres humanos, y parte de sus derechos es que se investigue la causa y la persona que cometió que los mató. Cada uno de ellos tiene una historia que el Estado no ha dado cuenta, no ha tratado de reconstruir, y que algún día vamos a tener que tratar de reconstruir. Entonces eso va a ser algo que en las próximas décadas, yo creo, va a ser algo que va a regresar sobre nosotros, y vamos a tener que tratar de entenderlo y explicarlo de una forma mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Y ahora que lo menciona, pues dándole la justa razón en el caso mexicano, porque si nos vamos hacia el cono sur, pues ya se está hablando de esta memoria histórica, de esta justicia restaurativa, y que quienes nos están dando una gran enseñanza, países como Colombia, como Uruguay, por ejemplo. Sí, yo creo que probablemente eso nos ayude un poco, aunque son experiencias muy distintas, porque en Colombia, en Uruguay, en Guatemala, en Argentina, obviamente el Estado jugó un papel muy importante, muy activo, digamos, y en México no se puede decir que la mayoría de esta violencia sea, bueno, no podemos decir que toda esta violencia sea causada por el Estado, ¿no? Todavía es difícil, digamos, distinguir, pero es más complicado, digamos, la historia, pero sigue siendo un legado, como tú dices, histórico, ¿no? Bueno, pues, doctor Pablo Picato, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, y también gracias a ustedes, a nuestros queridos y queridas podescuchas. Los esperamos en el siguiente episodio. You've tried the drugs, now you gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on your TV. You could do with a nip and tuck in a major operation that could fuck you up. You're grafted onto the scene. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Tenemos la participación de una persona que ha trabajado muchísimo, de manera muy extensa, muy concreta, el tema de la criminalidad en México. Tenemos la presencia de un investigador que se ha formado en la licenciatura de Historia de nuestra casa de estudios de la UNAM, que también ha hecho sus estudios de posgrado en la Universidad de Texas. Él ha realizado diversas publicaciones en colaboración y también de forma independiente con investigadores como Cristina Bostoni, como Elisa Speckman Guerra, como Robert Buffington, que han abordado el tema de la historia de la criminalidad en México, pero no solamente desde el contexto de qué implica a partir de un discurso político el abordaje hacia lo criminal, sino que aborda de una manera muy amplia y que nos permite hacer un paneo muy importante acerca de la criminalidad desde los aspectos culturales, desde los discursos científicos, y que esto nos ayuda a conocer a qué le estamos llamando criminal, y específicamente ubicado en el momento histórico del Porfiriato y de la Revolución Mexicana. Tengo el gran placer de presentar para ustedes al doctor Pablo Picato. Doctor Picato, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Me da mucho gusto poder estar aquí. Bueno, pues mire, ¿por qué historia de la criminalidad? Es una historia un poco trivial, si quieres, ¿no? Yo estaba pensando en el criminológico en la realización de políticas públicas en este momento. Yo creo que era de los más influyentes. O sea, nosotros ahora, a principios del siglo XXI, obviamente pensamos que la sociología y otras ciencias sociales son importantes para darle forma a las políticas, ¿no? Sociales, ¿no? Y económicas. Pero en ese momento
yo diría que la única disciplina científica que se ocupaba de la vida urbana era la criminología. Los criminólogos eran los que escribían sobre la vida en la ciudad. No había sociólogos que trataran de entender la vida urbana en términos generales. La gente que empezaba a tratar de entender la vida de las mayorías de la población se enfocaba más que nada en el campo y veía la ciudad como un lugar irracional y peligroso, y como tú dices, ¿no? Con zonas donde mejor ni meterse, ¿no? Entonces los criminólogos eran los únicos que se aventuraban a tratar de explicar o describir lo que pasaba en la ciudad de una forma científica, ¿no? Obviamente hoy dudamos mucho del carácter científico de lo que hacían, pero tenemos que pensar que en ese momento ellos reclamaban esa etiqueta de científico y todo el mundo se las daba, pues, ¿no? Porque eran, como te digo, muy influyentes. Entonces, la forma concreta, digamos, en que eso se tradujo en políticas era, bueno, tenemos la formación de la policía como un cuerpo organizado, una institución en la Ciudad de México, con gendarmes uniformados a partir de los años 70, pero lo que vemos más claramente durante el Porfiriato es la creación de cárceles y sistemas penales que se pensaba iban a transformar la conducta de las grandes poblaciones, ¿no? Básicamente la idea era que la mejor forma de transformar la manera en que la gente se conducía era mediante el castigo o la amenaza del castigo, ¿no? Entonces tenemos obviamente la construcción de la penitenciaría en San Lázaro, que se inaugura en 1900, el penal de las Islas Marías. Realmente se pensaba que eso iba a transformar a la sociedad, ¿no? Y que eso en la vida cotidiana en la ciudad como lo eran probablemente en ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces la relación entre el Estado y la mayoría de los habitantes de la ciudad era a través de la policía, a través del castigo y la vigilancia, ¿no? Entonces ahí es donde un poco se ventilan esas tensiones, ¿no? Por ejemplo, la forma en que la gente toma y utiliza los espacios públicos contra la idea que tiene el Estado de lo que hay que hacer, la conducta apropiada. Entonces es un momento como de enfrentamiento entre lo que la gente hace en la vida cotidiana no solo para divertirse, sino también para sobrevivir, para socializar, y lo que el gobierno y las élites piensan que deberían estar haciendo, que es un discurso, si quieres, muy irreal, porque no está basado en las condiciones materiales de la mayoría de la gente de la ciudad, ¿no? Que no tenían el privilegio de tener espacios privados, comprarse la ropa elegante que deberían usar, la capacidad de ir al baño cuando estaban trabajando, porque estaban trabajando en las calles. Entonces todo eso es lo que creaba esas tensiones y se expresaba a través de la policía y lo que los criminólogos en esa época llamaban el crimen, que, como tú dijiste al principio, es algo cuya definición es en todo momento histórico muy cambiante y muy sujeta a discusión, ¿no? Exactamente. Y que algo muy interesante del trabajo que ha realizado el doctor Picato es precisamente este contraste entre las estadísticas que podemos encontrar de esta ciudad moderna, de este discurso de los expertos, de los analistas, de los criminólogos, que es cuando empiezan a tener esta presencia tan fuerte, para decir, bueno, ¿cuáles son los números que estamos arrojando? Si está disminuyendo, si está aumentando la criminalidad, ¿en qué zonas? Porque también estamos hablando de que se hace una planeación urbana de cómo debe de estar diseñada la Ciudad de México. Y vemos también cómo empieza a haber esta expansión hacia zonas periféricas en donde se empieza a contribuir a un imaginario de que son las zonas más violentas, son las zonas más peligrosas, son las zonas más sucias, y que precisamente hay que rescatar lo que bien nos acaba de comentar para hablar acerca de qué tan importante era el papel del discurso criminal. Yo trabajé sobre todo para el primer libro sobre crimen, que salió en español hace un par de años, Ciudad de Sospechosos, la época final del Porfiriato y luego la primera década después de la Revolución, ¿no? Pero desde 1880 se puede decir que la Ciudad de México estaba cambiando mucho, había mucha migración hacia la ciudad desde el interior del país,
Muchos de esos migrantes eran mujeres, ¿no? Y el espacio de la ciudad estaba cambiando. Lo que durante la mayor parte del siglo XIX había sido una ciudad de como 100.000, 200.000 habitantes, de repente empezó a crecer. De repente empezó a haber tranvías, otras formas de moverse en el espacio de la ciudad. Entonces las viejas divisiones que había en la ciudad se empezaron a romper, empezaron a surgir nuevas colonias populares. Entonces todo ese orden que existía en la ciudad, si se quiere, se empezó a transformar, ¿no? Entonces lo que uno ve durante el Porfiriato, sobre todo en el Porfiriato tardío, es como una gran preocupación por la gente de clase alta y el gobierno por tratar de restablecer esa frontera, ¿no? Entre la ciudad respetable y la ciudad marginal, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es una ciudad donde migra mucha gente, que forman colonias que no tienen servicio, que no tienen ni siquiera vigilancia, y al mismo tiempo un Estado que quiere mostrar una cara de prosperidad, de modernidad, de progreso, ¿no? Entonces esa tensión es lo que yo creo que define la vida en la Ciudad de México, ¿no? Durante el Porfiriato. Y la forma en que se expresaba esa tensión, la que yo estudié con más detalle, es la forma en que se usaba la policía para tratar de transformar las costumbres de los habitantes de la ciudad, ¿no? Porque la educación, aunque empezaba a ser importante, todavía no alcanzaba a la gente, a todo el pueblo, digamos. La filantropía, de cierta forma, era algo que interesaba a pequeños grupos de las élites, pero no era algo que realmente llegara a todo el mundo. La iglesia no era tan influyente. Tema para mi tesis de doctorado, y tenía algunas ideas sobre historia política de México, ahí en Texas, y me junté con mi asesor, le comenté, y él me dijo: ¿por qué no lees este libro que está aquí en la biblioteca Benson, en la Universidad de Texas, y a ver si te interesa algo sobre las ciudades, sobre el mundo, el bajo mundo de las ciudades, ¿no? Y dije, bueno, voy a... Y me encontré con que en la biblioteca Benson, ahí en Austin, había una gran colección de libros sobre criminología mexicanos, porque era la colección de Genaro García que se habían llevado a Austin, y encontré que era un tema sobre que mucha gente había trabajado en México en la época del Porfiriato, y me fui clavando, pues, y ahí salió el tema de la tesis, y he seguido trabajando sobre eso. Pero obviamente eso es un poco la causa inmediata, pero también es claro que desde el momento en que yo empecé a trabajar la tesis, es mediados de los años 90, el tema se estaba haciendo muy importante en México. Fue un momento en que claramente la criminalidad empezó a aumentar y a volverse más violenta, y entonces el presente también me empezó a dictar algunas de estas preguntas, ¿no? Hacia el pasado. Muy bien. Bueno, pues exactamente como usted nos comenta, las publicaciones que tiene al respecto tienen que ver con esta cuestión de la violencia, pero entender la violencia también como un medio de incluso de solución de conflictos o de mediación de algunas disputas en ciertos momentos históricos, y que esto, ante el choque de ciertos discursos, nos hace que no entendamos muy bien por qué se criminaliza en un contexto, en un lado, y por qué no se hace el otro. Por ejemplo, el doctor Picato ha abordado mucho esta dicotomía entre los crímenes entendidos o analizados bajo el delito de riña, en contraste con las disputas de hombres de ciertas clases más elevadas económicamente hablando, y que se habla de disputas por honor, por ejemplo. También el contexto en cuanto al papel de la mujer, por abordar otro tema. Pero para ya entrar directamente con nuestra charla, ¿qué le parece si nos ayuda a contextualizar la Ciudad de México? ¿Cómo era la vida cotidiana hablando de Porfiriato? De Porfiriato, sí.